Mi hijo dijo que ya no quería mi apellido. Dijo que su nuevo papá le dijo que yo era un perdedor. Mi esposa sonrió. No discutí, le entregué un bolígrafo y dije, está bien. Firma. La realidad lo golpeó una semana después, cuando el abogado le preguntó si entendía a lo que acababa de renunciar. Ya no quiero tu apellido. Las palabras detonaron en la terraza de la tía Dolores como una granada rodada debajo de la mesa del buffet. 40 personas a medio bocado, a medio sorbo, a media conversación, todo se detuvo. Los tenedores se congelaron sobre platos de aguachile. Las copas de champaña quedaron suspendidas en el aire. Incluso la brisa del lago de Tequesquitengo pareció detenerse. Mi hijo estaba allí, de 17 años, con una chaqueta de 34.500 pesos que Esteban le había comprado la semana pasada. Con los hombros hacia atrás, la barbilla en alto, mirándome directamente con ojos que no albergaban ninguna duda, ninguna vacilación, solo certeza. El tipo de certeza que solo poseen los adolescentes y los tontos. Esteban dice que estás estancado en el pasado, dijo. Él es el hombre al que quiero parecerme. Es exitoso. Es respetado. ¿Tú solo? Te mantienes. La palabra quedó flotando allí, manteniéndote, como si yo fuera un conserje barriendo los pisos de mi propia vida. Alrededor de la terraza, las reacciones se extendieron hacia afuera. La hija adulta de Esteban, Ximena, bajó la vista a su plato. La mandíbula de mi primo Bruno se tensó. La tía Dolores dejó su vaso con cuidado, como si estuviera desactivando algo explosivo. Y luego Melissa, mi exesposa, levantó su copa de champaña, la inclinó hacia mí con esa sonrisa ensayada que había visto 1000 veces durante nuestro matrimonio, la que decía que ya había ganado algo por lo que no sabía que estábamos compitiendo. Por los nuevos comienzos, dijo, y por elegir tu propio camino. Esteban rodeó los hombros de Carlos con su brazo. Orgulloso de ti, hijo. La terraza seguía en silencio, esperando. Todos me estaban mirando. Gregorio, mi padre, de 78 años y todavía tan agudo como el día que fundó Farmacia Herrera en 1968, comenzó a levantarse. Su rostro se había puesto rojo. Lo miré a los ojos y negué con la cabeza levemente. Se volvió a sentar, pero sus manos se aferraron a los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el sobre que había traído por si acaso. Porque lo sabía, tal vez no las palabras exactas que Carlos usaría, pero sabía que este momento iba a llegar. Lo sabía desde que empezó a llamar a Esteban, papá, con sus amigos hace 6 meses, desde que Melissa volvió a ponerse su apellido, Valdez, 2 semanas después de que se firmaran los papeles del divorcio, desde que Carlos dejó de responder a mis mensajes pero etiquetaba a su nueva familia en cada publicación de Instagram. Me levanté, caminé los 3 metros hasta donde estaba Carlos disfrutando de su momento de declaración, coloqué el sobre en la mesa frente a él y dejé mi bolígrafo a su lado. ¿Lo has pensado bien?, pregunté. Sí, lo he hecho, la voz de Carlos era fuerte y segura. Este soy yo ahora. Entonces hazlo oficial. Firma aquí. Miró el sobre y luego a mí. ¿Qué es esto? Una renuncia legal al apellido Herrera. Si vas a renunciar a él, hazlo correctamente. Melissa se rió, esa risita nerviosa que siempre hacía cuando intentaba controlar una situación. Ricardo, esto es innecesario. Es solo un formulario de cambio de nombre para la escuela. No, esto lo hace vinculante, mantuve mis ojos en Carlos. Fírmalo si lo dices en serio. Agarró el bolígrafo. Por supuesto que lo hizo. Había hecho su anuncio frente a 40 personas. Se había acorralado en una esquina construida enteramente con su propio orgullo y el dinero de Esteban. No había vuelta atrás ahora sin parecer débil. Carlos garabateó su nombre en la parte inferior de la renuncia como si estuviera autografiando una pelota de fútbol. La firma se inclinaba hacia la izquierda, apresurada, ansiosa. Deslizó el papel de vuelta sobre la mesa. ¿Hecho? Ahora soy Carlos Valdez. Me miró con algo parecido a la lástima. ¿Te sientes mejor, Ricardo?
Doblé el papel, lo volví a meter en el sobre y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Tu elección fue presenciada. Eso es lo que importa. Me abotoné la chaqueta y caminé hacia los escalones de la terraza. Detrás de mí, oí la voz de la tía Dolores, tranquila pero aguda. Melissa, ¿revisaste ese documento? Es teatro, dijo Melissa. Ricardo siendo dramático. Melissa, intervino la voz de mi padre, deberías haberme llamado primero. No me di la vuelta. No miré hacia atrás. Simplemente bajé los escalones, crucé el césped hasta mi coche aparcado en la entrada circular, me subí y arranqué el motor. Por el espejo retrovisor, podía verlos a todos todavía de pie en la terraza, Esteban con los brazos todavía alrededor de los hombros de Carlos, Melissa sonriendo, el lado de la familia Herrera sentado muy quieto, muy silencioso. Conduje a casa. La casa en Lomas de Chapultepec estaba en silencio. Siempre lo estaba ahora. No había pasos de adolescentes en las escaleras. No había música que se filtrara a través de las paredes. No había discusiones sobre toques de queda o llaves del coche o solicitudes para la universidad. Solo el bajo zumbido del refrigerador y el ladrido lejano del perro de la señora Pacheco de al lado. Me serví 2 dedos de tequila, sin hielo, sin agua. Me senté en mi escritorio en el estudio, saqué el sobre de mi bolsillo y lo dejé plano debajo de la lámpara. La firma de Carlos me devolvió la mirada, arrogante y diagonal, hecha sin dudarlo, sin leer el documento, sin entender lo que acababa de activar. Abrí mi caja fuerte, saqué la carta familiar, la gruesa carpeta de cuero que contenía 28 años de protección cuidadosamente construida, cerré la puerta de la caja fuerte y pasé a la sección 7.4. La cláusula tenía 8 años. La había añadido cuando Carlos tenía 9, justo después de haberle explicado la estructura del fideicomiso durante una cena en el asador de la Condesa en el centro. Él había estado con su teléfono todo el tiempo, apenas escuchando, diciendo, sí, lo que sea, cuando le pregunté si entendía. Incluso entonces, una parte de mí lo había sabido. Cogí mi teléfono fijo. La llamada fue respondida al primer timbrazo. ¿Ricardo? La voz de Patricia Vargas era tranquila, alerta. Había sido mi abogada de sucesiones durante 15 años, se había encargado de mi divorcio, de la reestructuración de mi negocio y de la delicada adición del protocolo 7.4 a los documentos del fideicomiso. Quiero iniciar la sección 7.4, dije, con efecto inmediato. Hubo una pausa, una de verdad, del tipo en que se puede oír a alguien abriendo un archivo en su mente y leyendo las implicaciones. Exhaló. Ricardo, eso lo deshereda retroactivamente. Anula todas las asignaciones retenidas, educación, atención médica, derechos de sucesión, todo. ¿Lo sabes? Sí. Tiene 17 años. Tiene 17 años y 6 meses. Edad suficiente para tomar esta decisión según la ley de la Ciudad de México. Edad suficiente para firmar un documento legal frente a 40 testigos después de hacer una declaración pública de ruptura. Miré la firma de Carlos. Eso es lo que pidió. Otra pausa. Entendido. Iniciaré la secuencia. ¿Le gustaría notificar al Consejo Asesor usted mismo, o debería encargarme yo? Encárgate tú, discretamente. Redactaré un seguimiento para el Consejo Familiar. Entendido. La línea se cortó. Sin condolencias. Sin preguntas sobre si estaba seguro. Patricia había aprendido hace años que cuando yo tomaba una decisión, ya había analizado todos los escenarios, todas las consecuencias, todos los resultados posibles. Me volví hacia mi computadora, abrí la carpeta cifrada con la etiqueta Administración del Fideicomiso, y comencé a mover archivos. Los documentos de beneficiario de Carlos fueron a parar al directorio, inactivo. Cada clic se sentía mecánico, necesario. Fondo universitario, acceso a la atención médica, sucesión de propiedades, derechos de voto en el negocio, uno por uno, los moví todos. A las 6:47 de la mañana siguiente, inicié sesión en la plataforma de gestión de patrimonios. Autenticación de 3 factores, huella dactilar, escaneo de retina, frase de contraseña. El nombre perdura. El sistema se abrió.
Allí estaba él en el módulo de estructura de beneficiarios, Carlos Emilio Herrera. Estado, activo. Hice clic en editar, cambié el estado a nulo, ruptura voluntaria de nombre, sección 7,4 minutos. Una bandera roja apareció junto a su nombre. El sistema pidió confirmación. Esta acción no se puede deshacer. Introduje la contraseña maestra de anulación, la que Patricia me había hecho memorizar y nunca escribir. Pulsé intro. ¿Hecho? Así de simple, Carlos dejó de existir dentro del universo legal que había pasado 28 años construyendo. Para el mundo exterior, seguía siendo un estudiante de último año de preparatoria con 12,000 seguidores en Instagram y una admisión pendiente en la UNAM. Pero para el fideicomiso familiar Herrera, era un fantasma, un nombre que ya no coincidía, una no entidad. Los cambios se propagaron automáticamente. Códigos de acceso a la propiedad del lago revocados. Beca de la Fundación Familiar retirada. Acciones de sucesión de negocios reasignadas. Cobertura de atención médica terminada. Cuentas de desembolso del fideicomiso cerradas. Todo estaba atado a un solo hilo: llevas el nombre, llevas la llave, dejas el nombre, la puerta se cierra detrás de ti para siempre. Mi teléfono vibró a las 10:17. El mensaje de Patricia era clínico, profesional. Según su directiva, la activación de la sección 7.4 se ha propagado a todas las estructuras vinculadas. La renuncia de Carlos Herrera se reconoce legalmente como renuncia a la reclamación. No tiene ningún estado de beneficiario residual. No se requiere ninguna otra acción a menos que se inicie el protocolo de reversión. Leí la última línea 2 veces. Protocolo de reversión. Existía, técnicamente. Requería un voto completo de la Junta más la aprobación unánime del Consejo Familiar. Unánime. Había construido la estructura de esa manera a propósito porque una vez que alguien como Carlos decidía que el nombre no significaba nada, no había vuelta atrás. Ninguna disculpa lo suficientemente grande. Ninguna cantidad de arrepentimiento que pudiera reconstruir lo que había sido destruido voluntariamente. Cerré mi portátil y me fui a trabajar. Carlos lo sintió el martes por la mañana. Pequeño al principio, como una piedra en el zapato que no notas hasta que has caminado 1 kilómetro. Intentó comprar café antes de la escuela. Su tarjeta de débito fue rechazada. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Confundido, revisó su teléfono. La cuenta estaba cerrada. No sobregirada. ¿Cerrada? En el almuerzo, llamó al banco. Hay un error en mi cuenta, dijo. Dice que está cerrada. El representante tecleó algo. Me aparece que esta cuenta fue cerrada administrativamente por el titular del fideicomiso el lunes. Deberá ponerse en contacto con Fiduciaria del Bajío, S.A. Carlos colgó, miró su teléfono e intentó procesar lo que eso significaba. Probablemente solo mi padre siendo mezquino, le dijo a su amigo Javier en el almuerzo. Esteban se encargará de ello. Para el miércoles, llegó el correo electrónico. Carlos estaba en Historia de México cuando su teléfono vibró. Estimado Carlos, hemos recibido una notificación de que el fideicomiso educativo de la familia Herrera, previamente designado para su inscripción, ha sido retirado. Su paquete de ayuda financiera se recalculará sin esta fuente de financiación. Póngase en contacto con nuestra oficina para discutir las opciones. Su obligación actual para el semestre de otoño sería de 492.300 pesos. Lo leyó 3 veces. Se lo enseñó a Javier. Tu padre realmente canceló tu fondo universitario. Los ojos de Javier estaban muy abiertos. Carlos sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. No puede hacer eso. Ese dinero estaba reservado para mí. Después de la escuela, le enseñó el correo electrónico a Melissa. Estaba en la cocina del penthouse, desempacando la compra que costaba más que la mensualidad del coche de la mayoría de la gente. Leyó el correo electrónico y su rostro se puso pálido. No puede hacer eso, su voz era tensa. Ese dinero estaba reservado para ti. ¿Realmente puede hacer esto?
Carlos escuchó el filo en su propia voz. Llamaré a mi abogado. Melissa dejó su teléfono en la encimera. Esto es ridículo. Sigues siendo su hijo. Esteban dijo que la UNAM estaba por debajo de mí de todos modos. Carlos intentó sonar seguro. ¿Tiene contactos en? Carlos, cállate un segundo. La mano de Melissa temblaba ligeramente. Déjame pensar. Llamó a su abogado de divorcios y lo puso en altavoz. Ricardo está cancelando el fondo fiduciario de Carlos. La voz de Melissa tenía ese filo agudo que adquiría cuando estaba perdiendo el control. ¿Puede hacer eso? La respuesta del abogado fue mesurada. ¿Qué fondo fiduciario? El acuerdo de divorcio no incluía ningún activo fiduciario. Esos estaban separados. Pero el dinero de la universidad de Carlos nunca fue parte de los bienes matrimoniales. Si Ricardo estableció un fideicomiso con sus propios fondos prematrimoniales, eso es suyo para administrarlo. Una pausa. Algo provocó esto. Melissa dudó. Carlos se cambió el nombre. Ricardo le pidió que firmara algo. Melissa, la voz del abogado cambió. ¿Qué firmó Carlos? Un papel que tenía Ricardo. Carlos quería hacer una declaración. Necesito ver ese documento hoy. ¿Tienes una copia? No, la voz de Melissa era pequeña ahora. Ricardo se lo llevó. Entonces tienes que conseguir una. Inmediatamente. La llamada terminó. Melissa se quedó allí, mirando su teléfono. Carlos la observaba. Mamá. Lo miró de verdad. Por primera vez desde aquella comida, vio algo en su rostro que lo asustó. No ira, miedo. ¿Qué hemos hecho? Susurró. El jueves por la mañana, llamó Julia Sánchez. Carlos estaba en la ducha cuando sonó su teléfono. Melissa contestó. Señora Valdez, tenemos que hablar sobre el estado de la beca de Carlos. Esteban estaba tomando café, leyendo El Financiero. Levantó la vista cuando Melissa lo puso en altavoz. ¿Qué pasa con eso? La voz de Esteban era casual. La Fundación Educativa Herrera ha retirado su beca para el próximo año. La voz de Julia era de disculpa pero firme. Esto cubre 606.900 pesos de su matrícula anual. También nos notificaron que su designación de fideicomiso familiar ha cambiado. ¿Cómo es eso legal? La voz de Melissa se quebró. Se le ha concedido esa beca desde el primer año. La beca de la Fundación es renovable anualmente y requiere mantener el estatus familiar. Según su carta, Carlos se retiró voluntariamente de la estructura familiar Herrera. Esteban dejó su café con fuerza. Eso es discriminación. No se puede revocar una beca por un cambio de nombre. Señor Valdez, la Fundación Educativa Herrera es una entidad privada con requisitos específicos para los beneficiarios. Tienen identificados a otros beneficiarios. Julia hizo una pausa. Estoy obligada a notificarle que el saldo restante de la matrícula de Carlos para el último año es de 303.450 pesos, con vencimiento el 15 de agosto. Melissa se aferró al borde de la encimera. Ricardo está haciendo esto para castigar a Carlos. Señora Valdez, la voz de Julia era suave, llevo 23 años en la educación. Le sugiero que revise con mucho cuidado cualquier documento que Carlos haya firmado. La Junta de la Fundación mencionó que fue ejecutado voluntariamente con testigos. La llamada terminó. La cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Ese bastardo vengativo. El rostro de Esteban estaba rojo. No puede abandonar a su propio hijo. Esteban, esto es serio. Las manos de Melissa temblaban. Son casi 3.5 millones de pesos en costos de educación. Melissa, relájate. Esteban hizo un gesto despectivo con la mano. Escribiré un cheque. Carlos puede ir a la escuela que quiera. Ricardo solo está haciendo ruido. No lo entiendes, la voz de Melissa se estaba elevando. Si Ricardo realmente puso algo en esa renuncia. ¿Qué va a hacer? Recuperar el ADN de Carlos. Esteban se rió. El chico firmó un papel. ¿Y qué?
Pero Melissa no se reía. Estaba mirando a la nada, haciendo cuentas en su cabeza, cuentas que no cuadraban como ella había pensado. Para el viernes, estaba sentada en la oficina de Patricia Vargas en el centro. El edificio era del viejo dinero de la Ciudad de México, tranquilo, caro, el tipo de lugar donde la gente hablaba en voz baja sobre patrimonios de 8 cifras. Patricia deslizó un documento sobre su escritorio, certificado de ruptura voluntaria de nombre y retiro del fideicomiso. Melissa lo leyó. Sus manos comenzaron a temblar antes de que terminara la primera página. Él no entendía esto, su voz era apenas un susurro. Tiene 17 años. Tiene 17 años y firmó frente a 40 testigos después de hacer una declaración pública. La voz de Patricia no tenía emoción. Incluyendo el apoyo de su madre. Pensé que Ricardo solo estaba siendo dramático. Melissa levantó la vista. No pensé que realmente. Señora Valdez, su exmarido pasó 28 años construyendo una estructura diseñada específicamente para proteger el legado familiar. El fideicomiso siempre ha tenido requisitos para los beneficiarios. A Carlos se le informó de esto cuando cumplió 16 años. Hizo una pausa. ¿Recuerda la cena en la que Ricardo le explicó los términos del fideicomiso? Melissa lo recordaba, vagamente. Ricardo había llevado a Carlos al asador de la Condesa en el centro. Carlos había estado con su teléfono todo el tiempo, apenas escuchando. Ricardo le había explicado algo sobre el fideicomiso, sobre los requisitos, sobre el nombre. Carlos había dicho, sí, lo que sea. De todos modos, no voy a firmar nada. Carlos era un niño entonces, dijo Melissa. Es legalmente capaz de renunciar a un apellido en la Ciudad de México. Patricia abrió otra carpeta. Lo que firmó no es inusual. Lo inusual es que lo hizo voluntaria y públicamente, y con clara intención. Sus declaraciones apoyando su decisión están documentadas. Podemos deshacer esto. Melissa escuchó la desesperación en su propia voz. Carlos se disculpará. Se cambiará el nombre de nuevo. La cláusula es irrevocable. Los ojos de Patricia estaban fijos. Está diseñada de esa manera específicamente para evitar la manipulación. Una vez activada, es permanente. ¿De cuánto estamos hablando? Patricia deslizó otra hoja sobre el escritorio. Melissa la leyó. Los números nadaban: 147.3 millones de pesos, 6.9 millones de pesos, 207.9 millones de pesos. El total en la parte inferior, 398.9 millones de pesos durante la vida de Carlos. Se llevó la mano a la boca. Esteban dijo que Ricardo era solo un gerente de almacén. La expresión de Patricia no cambió. El señor Herrera posee el 68% de una empresa de distribución de suministros médicos con contratos en 4 estados y unos ingresos anuales de 1,387 millones de pesos. El negocio no tiene deudas y arroja un beneficio del 15% anual. Eligió un estilo de vida modesto. Eso no significa que carezca de recursos. ¿Puedo impugnar esto? ¿Con qué fundamentos? Usted alentó públicamente la decisión de Carlos. Usted renunció a las reclamaciones sobre los activos del fideicomiso en su divorcio. Carlos firmó voluntariamente. Patricia se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué impugnaría exactamente? Melissa se levantó y salió sin responder. Esa noche, le enseñó a Esteban el resumen. Él lo miró durante mucho tiempo. Dios mío. Ricardo ha estado escondiendo millones. No escondió nada. La voz de Melissa era hueca. No hice las preguntas correctas durante el divorcio. Estaba tan enojada que solo quería salir. Vale, entonces Carlos perdió un fondo fiduciario. Esteban dejó el papel. Yo le crearé uno. Problema resuelto. Melissa lo miró. Esteban, ¿tienes 138 millones de pesos líquidos? Bueno, no, pero mi cartera. Tu cartera es principalmente de bienes raíces apalancados. Tú mismo me dijiste que tienes una deuda de 2,427 millones de pesos contra 3,468 millones de pesos en propiedades. Así es como funcionan los bienes raíces, Melissa. La voz de Esteban tenía un filo ahora.
Se llama usar el dinero de otras personas. Carlos acaba de renunciar a 398,9 millones de pesos en dinero garantizado. ¿Para qué? Melissa gesticuló alrededor del penthouse. ¿Tus contactos? ¿Tu estilo de vida? Le doy una vida mejor de la que Ricardo le dio nunca, se levantó Esteban. El penthouse, la ropa, el coche, esas son cosas, Esteban. La voz de Melissa se quebró. Ricardo le dio infraestructura. Entonces, lo arreglaremos. Esteban estaba paseando ahora. Carlos se disculpará. Ricardo se calmará. El abogado dijo que es irrevocable. Todo es negociable. Ricardo solo está haciendo una pose. Pero incluso la voz de Esteban carecía de convicción. Carlos no lo entendía. No del todo, todavía no. Entendía que su cuenta bancaria estaba cerrada. Entendía que su beca se había ido. Entendía que su fondo universitario se había evaporado. Pero no entendía la profundidad, la permanencia, la totalidad de lo que había hecho. El sábado, condujo hasta mi casa en Lomas de Chapultepec, la casa donde había crecido, donde le enseñé a andar en bicicleta en la entrada, donde habíamos pasado innumerables sábados trabajando en proyectos de ciencias en la mesa de la cocina. Se detuvo en la puerta e introdujo su código. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Salió de su coche, pulsó el botón de llamada en el intercomunicador y esperó. Nada. Se quedó allí durante 2 horas, simplemente mirando la casa, las ventanas donde las luces siempre habían estado encendidas, el garaje donde habíamos construido un coche de Pinewood Derby cuando tenía 8 años. La ventana del estudio donde le había ayudado con los ensayos para la universidad hasta que decidió que los contactos de Esteban funcionarían mejor que su propio esfuerzo. La señora Pacheco salió, paseando a su perro. Tenía 72 años, era mexicana y había vivido en la casa de al lado durante 30 años. Carlos, cariño, tu padre no está en casa, su voz era suave. Está en la cabaña. Intenté llamar, la voz de Carlos se quebró. No contesta. Ha estado muy callado desde el almuerzo, la señora Pacheco lo miró con tristeza. La gente habla. Sabes, lo que dijiste fue muy hiriente. Solo estaba siendo sincero, Carlos se sintió a la defensiva. Esteban ha hecho más por mí que... Esteban te compró cosas, la voz de la señora Pacheco era firme. Tu padre te construyó un futuro. Hay una diferencia. Se alejó. Carlos se sentó en su coche hasta que se puso el sol. Luego condujo de vuelta al penthouse. El lunes por la mañana, Gregorio apareció en el penthouse, sin anunciarse, sin ser invitado. Melissa abrió la puerta con su ropa de yoga y se congeló al verlo. Gregorio, tenemos que hablar de Carlos. Lo dejó entrar porque negarse a Gregorio Herrera no era algo que se hiciera, no si habías crecido en la Ciudad de México, no si sabías algo sobre el dinero viejo y tranquilo que dirigía esta ciudad. Se sentó en el sofá de cuero blanco que costaba más que su primer coche. Melissa, si estás aquí para darme un sermón. Estoy aquí para decirte lo que le costaste a mi nieto, la voz de Gregorio era de acero envuelto en terciopelo. No porque esté enojado, sino porque necesitas entender. Gregorio, yo. Empecé Farmacia Herrera en 1968 con 138.700 pesos y un alquiler que no podía pagar. No la miraba a ella, miraba más allá de ella, a los recuerdos. Trabajé 18 horas al día durante 20 años. Cuando Ricardo se hizo cargo, la transformó en una empresa de distribución. Ahora suministramos equipos a 140 hospitales y 600 clínicas. Gregorio, Melissa intentó interrumpir. Cuando muera, mis acciones irán al fideicomiso para mis nietos. Gregorio sacó un documento y lo dejó sobre la mesa de café. Carlos iba a recibir el 15% a los 25 años. Eso vale 207,9 millones de pesos hoy, más para cuando tenga 40. Gregorio, Carlos solo estaba siendo un adolescente. Carlos renunció a la familia, la voz de Gregorio atravesó sus excusas como un bisturí. Delante de testigos, con documentación legal. Sonreíste y levantaste tu copa.
Pensé que Ricardo estaba exagerando. Ricardo estaba protegiendo lo que 3 generaciones construyeron. Gregorio se levantó. ¿Crees que el penthouse de Esteban es riqueza? Esto es riqueza. Hizo un gesto hacia el documento. El fideicomiso posee 8 edificios médicos. Tenemos patentes de 3 sistemas de logística de distribución. Tenemos contratos cerrados por 15 años. Carlos se alejó de convertirse en millonario para impresionar a un hombre que alquila su estilo de vida. Esteban es dueño de sus propiedades, la voz de Melissa era débil. Esteban tiene una deuda de 2,427 millones de pesos. Lo comprobé. Gregorio se dirigió hacia la puerta. Soy viejo, Melissa, no estúpido. Tu nuevo marido está a una corrección del mercado de la quiebra. Mi nieto cambió dinero real por un espejismo. Hizo una pausa en la puerta. Carlos no es un mal chico. Solo es estúpido. Y tú lo dejaste ser estúpido porque estabas enojada con Ricardo por ser aburrido. Sus ojos eran duros. Bueno, felicidades. Tu hijo ahora es aburrido y pobre. ¿Se fue? Melissa se quedó allí durante mucho tiempo. Luego se sentó y lloró. El miércoles por la tarde, Carlos fue a Suministros Médicos Herrera. El edificio estaba en Polanco, moderno pero discreto, el tipo de lugar por el que pasarías sin darte cuenta a menos que supieras lo que sucedía dentro. Entró en el vestíbulo. La recepcionista levantó la vista y sonrió, luego su sonrisa vaciló. Lo siento, el señor Herrera está en reuniones todo el día. ¿Esperaré? Parecía incómoda pero asintió. Carlos se sentó en el vestíbulo durante 4 horas. Vio a los empleados ir y venir, a los repartidores registrarse, a los vendedores salir, todos ellos moviéndose por un mundo que una vez estuvo destinado a ser suyo. A las 3:30, la doctora Elena Carrillo pasó por allí. Tenía 55 años, había sido la directora financiera de Ricardo durante 12 años y conocía a Carlos desde que estaba en la escuela primaria. Lo vio y se detuvo. Carlos, no deberías estar aquí. Él se levantó. Necesito hablar con mi padre. Doctora Carrillo, por favor. Cometí un error. Elena lo miró durante un largo momento. Carlos, te conozco desde que tenías 9 años. Tu padre te traía a la oficina todos los sábados. Te sentabas en el almacén y reorganizabas las cajas por color. Te encantaba este lugar. Todavía me encanta, la voz de Carlos se quebró. Yo solo. Acabas de decirle a 40 personas, incluido tu abuelo, que este negocio no significa nada para ti, la voz de Elena era triste. Que el nombre no significa nada. Tu padre te escuchó. Estaba tratando de hacer feliz a Esteban. No sabía. ¿Que las acciones tienen consecuencias? Carlos, tienes 17 años, no 7. Firmaste un documento legal frente a testigos. Inclinó la cabeza. ¿Qué pensaste que pasaría? ¿Puedes hablar con él, por favor? Yo me encargo de las finanzas, Carlos. Elena comenzó a caminar hacia los ascensores. La cláusula del fideicomiso que activaste fue mi recomendación. Le dije a Ricardo hace 8 años que protegiera el negocio de exactamente este escenario. He visto demasiadas empresas familiares destruidas por niños con derechos que piensan que el legado está garantizado. Me diste la razón. ¿Así que eso es todo? Carlos la siguió. Estoy simplemente aislado para siempre. ¿Te aislaste tú mismo? Elena pulsó el botón del ascensor. Tu padre solo honró tu elección. Las puertas del ascensor se abrieron. Ella entró. Carlos se quedó allí mientras las puertas se cerraban. Esperó hasta las 7. Ricardo nunca salió. Más tarde, se enteró de que Ricardo se había ido por el garaje a las 4. A la mañana siguiente, Carlos lo intentó una vez más. Sabía a dónde iba Ricardo el segundo miércoles de cada mes, Panteón Jardines del Recuerdo, donde estaba enterrada la madre de Ricardo. Carlos había estado allí antes, hacía años, para el funeral. Encontró a Ricardo arrodillado junto a la lápida,
colocando flores frescas, rosas blancas, del mismo tipo que la madre de Ricardo cultivaba en su jardín. Carlos se acercó lentamente. Sus pasos en el camino de grava lo anunciaron. He estado tratando de comunicarme contigo durante 2 semanas. Ricardo no se dio la vuelta. Lo sé. Tenemos que hablar del fideicomiso. No hay nada de qué hablar. Papá, cometí un error, la voz de Carlos se quebró. Estaba enojado y era estúpido. No entendí. Ricardo se volvió lentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban cansados. Entendiste perfectamente. Entendiste que Esteban tiene un penthouse y yo un almacén. Entendiste que sus coches son más nuevos y su ropa más cara. Entendiste que su estilo de vida se ve mejor en las redes sociales. Lo que no entendiste es cómo se pagó todo eso. Ahora lo sé. He aprendido. Has aprendido que las acciones tienen precios. Ricardo se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Esa es una lección valiosa. Entonces, ¿realmente vas a aislarme para siempre? Carlos, no te estoy aislando. Te aislaste tú mismo. Te pregunté si lo habías pensado bien. Dijiste que sí. Firmaste un documento legal. Lo publicaste en línea. Lo celebraste. ¿Qué parte de eso no estaba clara? Pensé que estabas siendo dramático. Carlos dio un paso más cerca, como para dejar claro un punto. No dejó claros los puntos. Construyo estructuras, la voz de Ricardo era firme. Y tú elegiste salir de la estructura. ¿No puedes simplemente deshacerlo? Me cambiaré el nombre de nuevo. Le pediré perdón al abuelo. Trabajaré en la empresa gratis. El documento es irrevocable. Eso se explicó antes de que firmaras. Me engañaste. Te entregué un bolígrafo y te dije que lo hicieras oficial si lo decías en serio. Ricardo negó con la cabeza. Agarraste ese bolígrafo como si fuera un trofeo. Querías el momento, Carlos. Lo conseguiste. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Papá, por favor. Lo siento. Haré cualquier cosa. Entonces Carlos Valdez, la voz de Ricardo era tranquila pero final. Construye tu propio legado. Esteban te mostrará cómo. Eso es lo que querías, ¿no? Ser su hijo. Ricardo pasó a su lado, por el camino de grava hacia el aparcamiento. Carlos se quedó junto a la tumba durante mucho tiempo, mirando las flores, el nombre grabado en la piedra, la permanencia. El jueves fue la graduación de Carlos. La ceremonia fue en el auditorio de la preparatoria para 100 personas. Las familias se vistieron de gala, tomaron fotos, celebraron. Yo no fui. Gregorio fue. Se sentó en la parte de atrás, lejos de Melissa y Esteban. Durante la ceremonia, anunciaron los premios de las becas. El nombre de Carlos fue llamado para varias, no para la beca de la Fundación Educativa Herrera. Por primera vez en 4 años, esa fue para otra persona. Cuando Carlos cruzó el escenario para recibir su diploma, escaneó a la audiencia, buscándome. No estaba allí. Después de la ceremonia, encontró a Gregorio en el aparcamiento. Abuelo, ¿está papá aquí? No, Carlos, no está. ¿Le hablaste de la graduación? Lo sabía, la voz de Gregorio era plana. Decidió no venir porque ya no soy un Herrera. Porque dijiste que no lo eras, Gregorio miró a su nieto. Tu padre cree en la gente. Es una de sus fortalezas. Melissa intentó acercarse. Gregorio se alejó sin hablarle. La foto de ese día muestra a Carlos entre Melissa y Esteban, con el brazo de Esteban alrededor de sus hombros. Carlos mira a la cámara sin sonrisa, sin alegría, solo con la mirada vacía de alguien que empieza a comprender el precio de las cosas. La foto nunca se publicó en las redes sociales. El viernes, llegó una carta para Carlos, entregada en mano por un mensajero. La abrió en su habitación, a solas. Carlos, a estas alturas ya entiendes lo que firmaste hace unas semanas. Has sentido las consecuencias. Has intentado disculparte.
¿Quieres deshacer tu elección? Quiero que sepas que no estoy enojado. Nunca lo estuve. Estaba decepcionado, pero no sorprendido. Te has estado moviendo hacia este momento desde que tu madre y yo nos divorciamos. Ella se volvió a casar rápidamente. Encontraste una nueva familia. Querías pertenecer a algo que pareciera más impresionante que lo que yo construí. Entiendo ese impulso. No lo respeto, pero lo entiendo. Lo que firmaste no fue un castigo. Fue un espejo. Dijiste que el apellido Herrera no significaba nada para ti. La estructura del fideicomiso estuvo de acuerdo contigo. Si el nombre no significa nada, ¿por qué debería conllevar beneficios? Me preguntaste en el panteón si realmente voy a aislarte para siempre. No te estoy aislando de nada. Eres mi hijo, biológicamente. Eso no cambia. Lo que cambió es tu relación con el legado que 3 generaciones construyeron. Renunciaste públicamente al frente a testigos, con documentación legal. La estructura respondió en consecuencia. ¿Podría anular el fideicomiso? Legalmente, sí. Con la aprobación de la Junta y el consentimiento de la familia, podría reestructurar los documentos. Pero no lo haré. No porque sea rencoroso, sino porque la lección que estás aprendiendo es más valiosa que el dinero que perdiste. Irás a la universidad en alguna parte. Construirás una vida. Y en cada paso del camino, entenderás lo que cuestan las cosas. Entenderás que las elecciones tienen peso. Entenderás que el legado no es algo que heredas, es algo que ganas y proteges. Esteban te ayudará. Estoy seguro de que te prometió una vida mejor. Hazle cumplir esa promesa. El edificio de suministros médicos Herrera seguirá estando en Polanco. La cabaña seguirá estando en Valle de Bravo. El fideicomiso seguirá creciendo. Nada de eso llevará tu nombre. No porque yo te haya eliminado, sino porque tú te eliminaste a ti mismo. Si tienes éxito, y espero que lo tengas, construirás tu propio legado. Tus hijos, si los tienes, llevarán el nombre que elijas. Quizás pregunten por su abuelo. Puedes decirles que fui un perdedor, como le dijiste a 40 personas en un almuerzo. O puedes decirles la verdad, que construí algo que valía la pena proteger, y lo protegí cuando decidiste que no lo querías. Ahora eres libre, Carlos. Sin expectativas, sin presión, sin legado que mantener. Esteban te enseñará lo que vale esa libertad. Ricardo, Carlos lo leyó 3 veces. Se sentó en su cama, sosteniendo el papel, sintiendo el peso de cada palabra. No se lo enseñó a Melissa ni a Esteban. 3 meses después, llegó septiembre. Carlos comenzó en un colegio comunitario. Los problemas de liquidez de Esteban habían impedido la inscripción en la universidad. El Penthouse se sentía diferente ahora, menos como un hogar, más como un hotel donde Carlos era un huésped prolongado que se había quedado más de la cuenta. Trabajaba a tiempo parcial en la oficina de administración de propiedades de Esteban, archivando, tareas básicas, salario mínimo, además de la incómoda incomodidad de saber que su padrastro le había prometido mucho más. Melissa había aceptado un trabajo a tiempo parcial, la primera vez que trabajaba en 13 años. Era recepcionista en una clínica dental. Nunca se lo mencionó a sus amigos. El negocio de Esteban estaba bajo presión. El banco quería ver mejores números. Se hablaba de mudarse a un lugar más pequeño que el Penthouse, una conversación tranquila, a altas horas de la noche, cuando pensaban que Carlos no podía oír. Carlos todavía usaba el apellido Herrera legalmente, pero socialmente, en la escuela, en el trabajo, la gente lo llamaba Valdez. Existía en un extraño espacio intermedio, no del todo una cosa, no del todo la otra. Su Instagram estaba mayormente en silencio ahora. El vídeo viral de él renunciando al apellido de su padre tenía 89,000 visitas. Los comentarios eran brutales. Eliminó la mayoría de sus otras publicaciones. Su grupo de amigos de la preparatoria se había mudado a las universidades. Todavía se enviaban mensajes de texto a veces, pero cada vez menos. Él era el que se quedó atrás mientras ellos avanzaban.
Un sábado a finales de septiembre, estaba en el almacén de suministros médicos Herrera. Temprano en la mañana, antes de que el sol saliera por completo. Me gustaba así, tranquilo, pacífico, solo yo y el inventario y el olor a cartón y posibilidad. Tío Ricardo. Me di la vuelta. Emma estaba allí, la hija de Bruno, de 12 años, con vaqueros y una camiseta de suministros médicos Herrera 3 tallas más grande. ¿Por qué están organizados por color? Estaba mirando un estante de equipos. Alguien pensó que tenía más sentido así, sonreí. Hace mucho tiempo. Eso es una tontería, Emma negó con la cabeza. En serio, deberían estar por tipo de producto. Tienes razón. ¿Quieres ayudarme a arreglarlo? Sí. Sonrió. ¿Puedo usar el montacargas? No hasta que tengas 16, pero puedes usar el carro. Trabajamos juntos durante un rato, el almacén se llenaba lentamente de luz matutina. El sonido de las cajas moviéndose, reorganizándose, poniéndose en orden. Tío Ricardo, la voz de Emma era pequeña. Sí. Papá dijo que Carlos solía venir aquí los sábados. Lo hacía. ¿Por qué ya no viene? Encontró algo que le gustaba más. Emma miró a su alrededor en el almacén, a los techos altos y los estantes organizados y el propósito silencioso de todo. ¿Qué es mejor que esto? Sonaba genuinamente confundida. Esto es lo mejor. Yo también lo pensaba. Carlos viene a Navidad a Valle de Bravo. No, Emma, no viene. Lo pensó por un momento, luego se encogió de hombros. Bien. Más pastel para nosotros. Sonreí. La primera vez en meses que se sentía real. Seguimos trabajando mientras la luz de la mañana llenaba el almacén. Afuera, la ciudad se estaba despertando. La gente comenzaba sus días, tomaba sus decisiones, construía sus futuros o los desmantelaba. Aquí dentro, éramos solo yo y Emma y el trabajo, el buen y honesto trabajo de organizar las cosas, de ponerlas en su lugar correcto, de entender que todo tiene valor, pero solo si sabes cómo protegerlo. Carlos estaba ahí fuera en alguna parte, viviendo su elección, aprendiendo el costo de las cosas, construyendo cualquier futuro que una persona pueda construir cuando se ha alejado del que fue cuidadosamente construido para ella. Esperaba que estuviera bien. De verdad, lo esperaba. Seguía siendo mi hijo. Eso no había cambiado. Pero no era un Herrera. No de la manera que importaba. No de la manera que el fideicomiso entendía. No de la manera en que 3 generaciones habían construido ese nombre para que significara algo más que solo letras en un certificado de nacimiento. Emma encontró una caja que estaba mal etiquetada y me la trajo. Esta está en el lugar equivocado, tío Ricardo. Podría ser. Tomé la caja. Muéstrame dónde debería ir. Me llevó al estante correcto, a la categoría correcta, al lugar correcto. Todo en su lugar. Eso es lo que mi padre me había enseñado. Eso es lo que intenté enseñarle a Carlos. Eso es lo que Emma estaba aprendiendo ahora sin siquiera darse cuenta. Afuera, el sol ya había salido por completo. El día había comenzado. Dentro del almacén, seguimos trabajando,